Es mi deseo que el Señor les esté bendiciendo en gran manera. Quiero decirles bienvenidos a esta transmisión, bienvenidos a este estudio. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a ponernos en sus manos para que Él sea el que nos dirija en este tiempo. Oremos. Señor, te damos gracias. Eres bueno con nosotros. Siempre eres bueno. Gracias, Señor, porque podemos experimentar la bondad tuya, podemos experimentar tu cuidado, podemos experimentar la ayuda tuya en toda situación. Y te damos gracias, Señor, por eso. En este momento que estamos reunidos, oramos que nos ayudes a aprender, que nos ayudes a entender la enseñanza, Señor, que tú quieres que entendamos. Guíanos en ello, haznos sentir tu presencia, que tu poder, el poder de tu Espíritu Santo se manifieste, obre en nuestros corazones. Oramos, Dios, por nuestros hermanos que están enfermos. Ayúdalos, tú los conoces por nombre, sabes quiénes son, sabes cómo están, y los ponemos en tus manos. Bendice sus familiares, ayuda, Señor, a aquellos que perdieron un ser querido. Dales paz, dales consuelo. Oramos por los que están trabajando en el sector salud, para que tú los cuides, para que tú les ayudes, les des paciencia, les des fuerzas para hacer su trabajo. Están en tus manos, Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando la carta a los Filipenses, y para ello hemos estado viendo cómo empezó la iglesia en Filipos, cómo Dios dirigió al apóstol Pablo para ir a ese lugar y empezar una nueva obra. Dios les estorbó porque ellos tenían otros planes, y de alguna manera Dios habla a Pablo y le deja ver que es necesario ir hacia aquel lugar, hacia ese pueblo. Dice la Biblia, y vamos a leer en el libro de los Hechos, porque ahí se nos narra cómo es que Pablo llega a Filipos. Dice la Escritura en Hechos capítulo 16, el libro de los Hechos capítulo 16. Vamos a leer los versos 11 al 15. Hechos 16, versos 11 al 15, ahí se nos narra cómo es que llegan a Filipos, cómo comienza la nueva iglesia. Vamos a leer Hechos 16, versos 11 al 15. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Así es como dio comienzo la iglesia de Filipos. Dice el escritor Lucas que Pablo y los que le acompañaban en un día de reposo salen al río. En el río estaban varias mujeres, entre ellas una mujer llamada Lidia. Esta mujer se dedicaba a la venta de telas teñidas en color púrpura. Quiero escribir el nombre de esta mujer. Quiero escribir el nombre de esta mujer porque es una mujer que se distinguió
Y ahorita vamos a mirar qué es lo que la distinguió a ella. Pero esas distinciones y las otras cosas que sucedieron esos días nos dejan ver esto. Las cosas que sucedieron para magnificar a Cristo, para magnificar a Cristo. La primer mujer que hizo algo para magnificar a Cristo fue Lidia. Dije, ella era una vendedora de telas teñidas en color púrpura. Se dice que la púrpura se cotizaba a precios muy altos, muy altos. El trabajo de su elaboración era mucho trabajo, muy minucioso el trabajo, mucho trabajo. Y se dice que la púrpura costaba mucho, y por eso quienes tenían vestidos de púrpura eran las personas que podían tener lujos. Se dice que el que tenía un vestido de color púrpura es porque traía un vestido lujoso. Y esos vestidos pues generalmente eran usados por los emperadores, eran usados por la gente de nobleza, de una posición alta. No cualquier persona podía usar ese tipo de tela. Y Lidia era una mujer, dice ahí, vendedora de púrpura. Esto quiere decir que Lidia era una mujer adinerada. Voy a poner así: Lidia, mujer rica. Ella era una mujer de una posición social alta. Por eso es que ella se dedicaba a esos negocios de la púrpura. Y vamos a mirar algo más adelante, porque ella invita a Pablo y a los que andaban con él a su casa y los invita a comer. Esto quiere decir también que la casa donde ella vivía no era una casa pequeña, era una casa grande, y eso deja ver entonces la posición social de ella. Pero miren esto otro, hablando de Lidia, dice Lucas en el versículo 14, Hechos 16, 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, dice que adoraba a Dios. Miren la condición espiritual. Me atrevo a decir esto: no solo tenía una posición alta por cuestión material, también tenía una posición alta en lo espiritual. ¿Qué hacía esta mujer? Dice Lucas: adoraba a Dios. Era una mujer que se interesaba por las cosas de Dios y se reunía junto con otras para rendir adoración a Dios. Miren esto: era una mujer rica, se codeaba con personas de una posición social alta, porque es a los que les vendía
las telas esas. Pero también su condición espiritual nos deja ver que era una mujer que adoraba a Dios, era una mujer creyente en Dios. Y esto nos enseña algo, hermanos. Nos enseña que lo material no está peleado con lo espiritual. Cada cosa en su lugar, poniéndola en su lugar, cada cosa se puede tener las dos. Ella era de una posición social alta, era adinerada, era rica, pero también adoraba a Dios. Su condición espiritual no estaba peleada con lo material, ni lo material con lo espiritual. Podemos ver esto, hermanos, que cuando se hacen bien las cosas, no tiene que haber problema entre lo material y lo espiritual. Miren que ella ocupaba un tiempo para adorar a Dios. Miren que ella apartaba un tiempo. ¿Qué era? Dice que era un día de reposo. Bueno, era el día sábado. Cuando se reunían, era una mujer de religión judía, podemos decirlo. Adoraba a Dios de acuerdo a la escritura del Antiguo Testamento. Adoraba a Dios de acuerdo a la religión judaica. Pero vemos eso. Apartaba tiempo para Dios. Apartaba tiempo para Dios. Lo material no está peleado con lo espiritual. Una persona de una posición social alta puede llegar a ser cristiana. Porque el poder del Evangelio es poder de Dios, dice la Biblia, para salvación a todo aquel que cree. O sea, es posible que una persona que tenga una posición alta llegue a ser cristiana. Sí es cierto, Jesús dijo que a los pobres es anunciado el Evangelio. Y muchas veces tenemos la idea de que no, es una persona que tiene dinero, no le falta nada, no va a creer nada con las cosas de Dios. No se va a interesar por las cosas de Dios. No todo el tiempo es así. Hay personas que tienen una posición social alta y llegan a ser cristianas. Conocemos personas así, que dedican tiempo a Dios, aunque sean personas de una posición social alta. Así que, hermanos, el Evangelio puede llegar a cualquier persona. Dije, es cierto, Jesús dijo que el Evangelio es predicado a los pobres, pero no necesariamente nomás a los pobres, también a las personas que tienen dinero, a las personas que tienen una posición social alta, que tienen renombre entre la sociedad. Muy bien, posiblemente, ella era de Tiatira, posiblemente, ella fue un prosélito de la sinagoga judía que estaba en Tiatira. Es posible que ella llega acá a Filipos de Tiatira, ya convertida al judaísmo. Ahora, es posible que por los de la sinagoga que estaban en Tiatira, ella conoció de Dios, ella conoció al verdadero Dios. Y es por eso que ella viene al río junto con otras mujeres para adorar a Dios. ¿Por qué vino al río? Porque creía en Dios. Vino al río porque creía en Dios y adoraba a Dios. Buscaba un lugar. Al parecer no había sinagoga allí en Filipos. Por eso es que ellos buscan un lugar donde reunirse. Y el mejor lugar para la reunión era en el río. Y esto también nos deja ver, hermanos, que no importa tanto el lugar, sino lo que vas a hacer en relación con Dios. Estas mujeres iban al río para adorar a Dios allí, porque no había templos en ese tiempo, por supuesto, allí en esos lugares, pero no había sinagogas también. No había. Entonces lo hacían
lo hacían en el río. Adoraban, se puede decir, hermanos, en su sencillez, pero ellos adoraban a Dios. Ellos adoraban a Dios. Dice el verso 14, perdón, el verso 14, que adoraba a Dios. Dice que esta mujer estaba oyendo lo que Pablo estaba predicando, lo que Pablo estaba enseñando, y miren cómo Dios obró en su corazón. Dice el verso 14, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Cómo fue su actitud cuando escucha la palabra? ¿Cómo fue su actitud cuando escucha el Evangelio? Dice ese verso que Dios abre su corazón para que ella estuviera, dice, atenta. Para que ella estuviera atenta. Miren, hermanos, todo esto que fue una realidad en la vida de Lidia, todo eso estaba magnificando a Cristo, levantando, ensalzando a Cristo. Y nosotros tenemos que entender esto, hermanos. Cuando nosotros le damos el lugar a las cosas de Dios, cuando le damos su tiempo a las cosas de Dios, estamos magnificando a Cristo. De repente uno, cuando estábamos teniendo nuestras reuniones, de repente le decíamos a alguien, lo invito al templo, ¿cuándo va a ir a acompañarnos? Y luego de repente se escuchaba cuando tenga tiempo voy a estar allá. Y la gente que no es cristiana, pues entiende, hermanos, va a dedicarle a Dios el tiempo que le sobre, si le sobra, ¿no? Pero el cristiano también le va a dedicar a Dios el tiempo que le sobre. Y todos podemos tener excusas. Es que tengo que trabajar, es que tengo que estudiar, es que tengo que ganar para el sustento de la familia, es que hay muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas que nos quitan lo que es prioridad. Esas cosas hacen que dejemos a un lado lo que debe ser primero. Y si es cierto, cada uno, yo decía en días pasados, cada uno es responsable y cada uno decide si se consagra a Dios o no se consagra. También puedo decir, si le quiere dedicar tiempo a Dios o no le quiere dedicar tiempo, cada uno decide. Tú decides. De repente hay quienes son fieles. ¿Por qué? ¿Porque no tienen nada que hacer? ¿O porque quieren dedicarle tiempo a Dios? Porque si a esas vamos de que no tienen nada que hacer, cada quien tenemos muchas cosas para hacer. Y bien se pudiera decir, no, pues usted es el pastor, usted tiene que estar allí. Hubo un tiempo que yo no era pastor y sentí el llamado de Dios y decidí dejarlo todo para dedicarme al pastorado. Esa es la diferencia, nada más. Es la diferencia. Cada uno decide. Ella magnificó a Cristo cuando se reunía para adorar a Dios, se interesó en las cosas de Dios, escucha el mensaje y dice la Biblia que Dios trabajó en ella, sí es cierto, pero dice que estuvo atenta. Atenta, dice el verso 14, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Se acuerdan cuando un sacerdote llamado Esdras se sube allá a un púlpito, está más arriba que el pueblo, y él empieza a leer la escritura? Y la Biblia dice que todos los que tenían razonamiento estuvieron atentos a lo que se estaba enseñando, a lo que se estaba leyendo. Estuvieron atentos. Esto es una necesidad, en verdad, es una necesidad el estar atentos a la palabra de Dios. Qué importante es esto. Yo sé ahora que no podemos reunirnos, muchos añoran el estar en el templo, el querer reunirse,
muchos lo añoran. Y cuando podíamos reunirnos, la pregunta es, ¿asistían regularmente? ¿O había razones para no asistir? ¿Será que a veces tenemos las oportunidades y no las aprovechamos? Esta mujer está en el río junto con otras mujeres, llegan Pablo y sus compañeros, Pablo empieza a predicar, empieza a enseñar, y esta mujer estuvo atenta a lo que Pablo estaba diciendo. Y de esa manera ella estaba magnificando a Cristo. Dios intervino en el corazón de esta mujer. Dice, el Señor abrió el corazón de ella. Y no solo para que estuviera atenta, sino para recibir la palabra. Porque se puede estar escuchando y se puede estar entendiendo lo que se dice, pero ¿se recibe la palabra? Ahora mismo, miren lo que estoy enseñando, miren lo que estoy leyendo. Ahora mismo usted decide si recibe la palabra o no. A lo mejor dice, no, pues eso es algo que él dice, eso es algo que él quiere, o eso es algo que él enseña. Usted decide si la recibe la palabra o no. Pero en este caso, esta mujer estuvo atenta, no solo estuvo atenta, recibió el mensaje y creyó en el Señor Jesucristo, porque era lo que Pablo estaba predicando. Enseñó acerca de Cristo Jesús, de la salvación que hay en Cristo Jesús, y esta mujer recibió el mensaje. El Espíritu Santo obró en esta mujer para que naciera de nuevo. En Romanos, el capítulo 10, verso 17, dice la Biblia, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dice, verso 17, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esta mujer oyó el mensaje del Evangelio y creyó en el Señor Jesucristo. Vean esto, recuérdenlo. Fue la primera mujer convertida en Europa. Lidia se llamaba, la primera que se convirtió en Europa. La primera. Es interesante notar que el Espíritu Santo impidió a Pablo y a los suyos, a los que le acompañaban, les impidió ir a Asia. Le da una visión para que vaya a Europa. Había un campo nuevo, y miren, la primera vez que Pablo predica el Evangelio en ese lugar, una mujer es la que se convierte. Una mujer. Esta mujer era de Tiatira, en Asia, pero ella estaba viviendo en Filipos, quizás por su trabajo. Entonces Dios envía a Pablo a Filipos y van al río y allí enseñan y predican la palabra de Dios, y una mujer es la que se convierte. Es una mujer, se pudiera pensar posible. Fue nomás ella la que se convirtió, no lo sé. O es la que se distingue de entre los que se convirtieron allí en esa ocasión, no lo sé. Pero lo que sí podemos decir, fue la primer mujer convertida en Europa. Ahora, miren lo que hace esta mujer. Ella creyó en el Evangelio, creyó en el Señor Jesucristo, y luego ¿qué hizo? Como todo cristiano debe hacer. Como todo cristiano debe hacer. Todo cristiano debe recibir
todo cristiano debe de recibir el bautismo. Esta mujer dice el verso 15, y cuando fue bautizada, y su familia, o sea, no solo se bautizó ella, se bautizó también su familia. Ahora, esto fue un mandato del Señor Jesucristo. Cuando Jesús da la gran comisión en Mateo capítulo 28, el verso 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero Jesús dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús manda que todo cristiano sea bautizado. El bautismo está reservado para los discípulos. Está reservado para todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. Esta mujer se convierte al Evangelio. Esta mujer viene a ser cristiana, y entonces, como todo cristiano debe hacerlo, fue bautizada para aquellos que han creído en Cristo Jesús. Está reservado el bautismo para los que han creído en Cristo Jesús. Leemos en la Biblia, por ejemplo, la historia de Felipe y el etíope. Felipe le predica el Evangelio. Cuando van pasando por donde hay agua, el etíope le dice a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces Felipe le dice: pues si crees de todo corazón, bien puedes. Y luego dice: creo. El requisito para ser bautizado era creer en el Señor Jesucristo, sinceramente, de corazón. Cuando una persona ha creído en Cristo Jesús, debe ser bautizada. Una pregunta: ¿eres cristiano? ¿Eres cristiana? ¿Ya Dios ha tocado tu corazón de tal manera que te has convertido a Cristo Jesús? Tú puedes decir: yo soy cristiano, yo soy cristiana. ¿Ya te bautizaste? El bautismo está reservado, dije, para los cristianos. El bautismo es para los cristianos. ¿Quién bautizaría? ¿Quién sabe? Se bautizó Lidia y se bautizaron los de su casa. Esto quiere decir que cuando están en la casa de Lidia, también les hablan del Evangelio. Y quiere decir que los de su casa también creyeron y por eso se bautizaron. No es que ella creyó y por eso se bautizaron todos los demás. No. Se entiende, es el bautismo para aquel que cree de todo corazón. Es para aquel que ha puesto su fe en Cristo Jesús sinceramente. Para todo aquel que cree. No es de que se bautizan así en paquete, por familias, no. Es solamente los cristianos. Solamente los cristianos. Ahorita hice una pregunta. ¿Quién bautizaría? ¿Pablo? ¿Lucas? ¿Timoteo? ¿Silas? Posiblemente ellos. Posiblemente Timoteo, Lucas y Silas. Posible. ¿Por qué digo esto? Miren lo que dice Primera a los Corintios, capítulo 1. Versos 14 al 17. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Yo pregunto, ¿el apóstol Pablo cumplió completamente, terminó su ministerio o no? ¿Hizo un ministerio a medias? ¿O hizo lo que el Señor quiso que hiciera? Porque Pablo dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, él estaba hablando de algo que él ya había cumplido.
Y cuando le avisan de que va a ser azotado y echado en la cárcel, el apóstol Pablo dice: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Y dice: con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Entonces la pregunta era: ¿Pablo terminó su ministerio? ¿Lo hizo completo o le faltó hacer algo? Yo creo que lo hizo completo. No más que miren lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versos 14 al 17. Dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Dice Pablo: yo no fui llamado a bautizar, yo fui llamado a predicar el Evangelio. Por eso digo, ¿quién bautizó? Posiblemente Pablo no, posiblemente Pablo no. Él dice: a mí no me mandaron a bautizar, a mí me mandaron a predicar, y a predicar el Evangelio. Eso es lo que dice, a predicar el Evangelio. Ahora, dice la Biblia que cuando fue bautizada y su familia, dice: nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Parece que la posición de Lidia era desahogada. Podía hospedar gente en su casa. Podía hospedar gente en su casa. Ella, con las palabras que dice Lucas, nos obligó a quedarnos. Se refiere a que ella rogó que se quedaran en su casa, insistió que se quedaran en su casa. Ella quería atender a sus hermanos. No le parecía justo que aquellos que le dieron el mensaje del Evangelio se quedaran en cualquier lugar, en cualquier mesón, no sé. No le parecía justo que aquellos pasaran unas noches incómodas. Ella quería atenderlos. Hermanos, la Biblia nos enseña que cuando una persona se ha convertido, esa persona viene a ser, dice Pablo, una nueva criatura. Y esa persona trata a sus hermanos de una manera especial. Aquí está hablándose de los misioneros que andan predicando, y hubo esta mujer que insistió en apoyarlos, insistió en ayudarles a pasar una buena noche. Dice que ella quiso que se quedaran, que posaran en su casa. Y dice: nos obligó. Y dije, lo que pasó es que ella les rogó, les insistió. Y algo que dice: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. O sea, si ustedes me consideran cristiana, quédense en la casa. No es que hubiera dudas en el apóstol y los demás, pero ella quiere insistir en que se queden. A lo mejor Pablo, como muchas veces dijo: no quiero serles carga, pero ella insistió. Y miren, yo estaba pensando esto. Parece que ese era el espíritu, lo que movía a la iglesia de Filipos. En eso se distinguieron. Porque se acuerdan cuando se trató de dar ofrendas, que dice Pablo que son pobres o eran pobres, pero ellos insistieron. Ellos insistieron en querer ayudar, en querer apoyar. Ese era el espíritu que había en esa congregación, un deseo, un ánimo por ayudar, por apoyar a los hermanos que estuvieran en alguna necesidad. El ruego de ella iba acompañado de una evidencia. O sea,
si ella los iba a hospedar, es porque ella se había convertido, porque ella era cristiana. El ruego de ella iba acompañado, dije, de una evidencia, en el grupo de Pablo y Pablo mismo no había duda de que ella era cristiana. No había duda por el trato que les estaba dando, pero no había duda porque ella y los de su casa se habían bautizado. El bautismo era un testimonio de su profesión de fe. El bautismo era un testimonio de la fe y como argumento para convencer, ella les está diciendo, porque yo soy cristiana, quédense en la casa, quédense en la casa. Yo quiero tratarles como hermanos en Cristo. Y la verdad, hermano, la hospitalidad es una expresión de un corazón hospitalario, como debe de ser todo aquel que tiene a Cristo. Como debe ser todo aquel que tiene a Cristo. Así que pareciera que Pablo no quería quedarse. Dije, muchas veces él dijo eso, no quiero ser descarga. Pero como ella insistió, se quedaron. Y estuvieron en un tiempo evangelizando allí en Filipos, hermanos, de manera que pues estuvieron en la casa de ella, y posiblemente en la casa de ella fue donde se siguió enseñando, se siguió predicando el evangelio, la palabra de Dios. Hermanos, miren cómo las cosas que esta mujer hace, y me faltó anotar, la hospitalidad. La hospitalidad. Con esto, ella estaba magnificando a Cristo. El testimonio de ella, hermanos, el testimonio de ella dejó ver su cristianismo. Todas estas cosas nos dejan ver la conversión de esta mujer en Europa. Fíjense, es curioso. Eran mujeres las que estaban reunidas, no había hombres, eran mujeres. Y la primera que se convirtió, una mujer. Veremos algo más en relación a esto más adelante. Hermanos, busquemos magnificar a Cristo. Hay muchas cosas que podemos hacer nosotros para ello. Y dije, para la palabra magnificar es levantar, es ensalzar. Si queremos nosotros darle la gloria al Señor Jesucristo, habrá cosas que tengamos que hacer. Aquí están unas cosas que hizo esta mujer para darle la gloria al Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este ejemplo, te damos gracias por el testimonio de esta mujer. Gracias, Dios. Es una manera de que nosotros aprendamos también a magnificar tu nombre, a magnificar a Cristo Jesús. Ayúdanos para eso, a darte la honra y la gloria que solo tú mereces con nuestros hechos. Ayúdanos, Dios. Y gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.